Algunas de las personas más inteligentes del mundo ya no existen. Personajes que fueron famosos por sus descubrimientos en su materia y que revolucionaron al mundo. Entre ellos, personas como Albert Einstein, Aristóteles, Nikola Tesla, Newton, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, entre muchos más. Sin embargo, en la actualidad también hay personas con cualidades intelectuales sobresalientes. Algunos de ellos parecieran no serlo, pero así es. Aunque no se sabe bien qué es lo que lleva a una persona a ser especialmente inteligente y exitoso, algunos de los siguientes personajes rompen con el estereotipo de nerds y en cambio viven de manera peculiares. Esto es, las 10 personas más inteligentes del mundo. El psicólogo norteamericano William Stern acuña en 1912 el término coeficiente intelectual, CI, para referirse al resultado de unas pruebas específicas orientadas a calcular el nivel de inteligencia de una persona. Años más tarde, David Wechsler desarrolló el WAIS, una escala que aún hoy se utiliza para cuantificar el coeficiente intelectual. Número 10. Judith Polger, coeficiente intelectual, 170. La húngara posee el título de Gran Maestro Internacional de Ajedrez, juego que practica desde muy joven gracias a su padre quien la educó a ella y a sus hermanas siguiendo un programa específico en el ajedrez, que ocupaba un lugar fundamental. A los 13 años ya estaba en el grupo de los 100 mejores jugadores del mundo. Fue la persona más joven en obtener un título de Gran Maestro, con solo 15 años de edad. En 1996, con 20 años, ya era la 8ª mejor jugadora del mundo. Número 9. James Woods, coeficiente intelectual, 180. El famoso actor consiguió una puntuación excelente en las pruebas de acceso a la universidad y fue durante sus años de estudiante cuando descubrió que quería dedicarse al cine. Fue criado en la religión católica apostólica romana de su madre irlandesa estadounidense. Creció en Warwick, Rhode Island, donde estudió en el colegio Pilgrim High School. Woods fue aceptado para ingresar a la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con la intención de convertirse en un piloto de guerra. Desafortunadamente, varias semanas antes de partir, Woods sufrió un accidente con un vidrio el cual lesionó los tendones de su mano, y por ello, la solicitud fue rechazada. Número 8. Marilyn Vos Savant, coeficiente intelectual, 186. Redactora y conferenciante estadounidense, Vos Savant empezó filosofía en la Universidad de Washington, pero nunca finalizó su carrera. Saltó a la fama después de aparecer en el libro de los récords Guinness por su altísimo coeficiente intelectual. Marilyn Vos Savant es descendiente del físico y filósofo austriaco Ernst Mach, cuyo trabajo es uno de los 3 principios de la teoría general de la relatividad desarrollada por Albert Einstein. Su primer trabajo fue en la tienda de abarrotes de su padre y comenzó a estudiar filosofía en el campus de St. Louis de Washington University. Pero dejó la escuela 2 años más tarde para ayudar en la tintorería de su familia. Número 7. Philip M. Wally, coeficiente intelectual, 190. Ingeniero y científico informático, recibió el premio Gordon Bell a finales de los 80 por el desarrollo de un sistema capaz de analizar los campos petrolíferos. A pesar de su grado intelectual, no consiguió doctorarse cuando lo intentó en el año de 1991. Inmigrante nigeriano en los Estados Unidos, realizó el cálculo de computadora más rápido del mundo, una asombrosa operación de 3.100 millones de cálculos por segundo.
Su aporte ha cambiado la manera de estudiar el calentamiento global y las condiciones del tiempo, y también ha ayudado a determinar cómo el petróleo fluye bajo la Tierra. Número 6. Garry Kasparov, coeficiente intelectual 190. Durante más de una década ostentó el título de campeón del mundo de ajedrez, siendo también el más joven de la historia en conseguirlo. Además del juego de lógica, Kasparov ha incursionado en el mundo de las letras y de la política. Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia en 1985. Mantuvo el título mundial oficial de la FIDE hasta 1993, cuando una disputa con la federación lo llevó a crear una organización rival, la Professional Chess Association. Continuó manteniendo el campeonato del mundo de ajedrez clásico hasta su derrota frente a Vladimir Kravnik en el año 2000. Número 5. Rick Costner, coeficiente intelectual 192. Al contrario de las personalidades anteriores, Rosner encaminó su vida profesional hacia la televisión y en la actualidad trabaja como guionista. Rosner cuenta que participó por primera vez en la prueba de IQ cuando estaba en el jardín de la infancia. Cuando llegaron los resultados, la maestra le dijo a sus padres que Rick era un genio. Siempre he pensado que mi inteligencia es una compensación por mi falta de habilidades comunicativas. No era nada fácil ser el más inteligente de mi grupo en la escuela, comenta Rosner, que confiesa lo mucho que le preocupaba no tener éxito con chicas, llegando a trabajar como stripper y de modelo de desnudos. Sin embargo, Rosner encontró el amor de su vida, con la que lleva 23 años casado. Rosner, una de las personas más inteligentes del mundo, asegura que se siente estúpido cuando no puede entender algo rápidamente. Rosner tiene un gran talento en matemática y física, y asegura que puede pensar en física constantemente allá donde esté. Número 4. Kim Un-jung, coeficiente intelectual 210. Él aprendió sus primeras palabras con solo 6 meses y a los 3 años ya dominaba 4 idiomas. La NASA le invitó a trabajar en la organización a los 8 años, 2 años después de abandonar sus cursos de física en la Universidad de Hanyang. Kim fue un estudiante invitado de física en la Universidad de Hanyang desde los 3 años hasta los 6, siendo invitado a los 7 años a los Estados Unidos para trabajar con la NASA. Terminó sus estudios universitarios consiguiendo finalmente un doctorado en física en la Universidad Estatal de Colorado. Antes de cumplir los 16 años, en 1974, durante su periodo universitario, comenzó su trabajo de investigación en la NASA hasta 1978, cuando volvió a Corea. Número 3. Christopher Hirata, coeficiente intelectual 225. Christopher Hirata nació en 1982 y estuvo desde su infancia temprana catalogado como uno de los niños prodigios más destacados del mundo. Tan solo contando con 13 años de edad, este hombre se convirtió en el más joven acreedor a la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Física, y para los 22 años ya tenía un doctorado en esa disciplina por la Universidad de Princeton. Actualmente las líneas de investigación de este personaje, que tiene un coeficiente intelectual de 225 puntos, son la energía oscura y la aceleración del universo, la lente gravitatoria, el fondo cósmico de microondas, la época de reionización y la relatividad general. Número 2. Terence Tao, coeficiente intelectual 230. Tao nació el 17 de julio de 1975 en Australia. Sus dos padres son de etnia Han. Ambos son inmigrantes de primera generación en Australia, provenientes de Hong Kong. Su padre, Tao Xiangguo, es un pediatra y su madre, una profesora de secundaria de matemáticas en Hong Kong. Su padre ha afirmado ante la prensa que con 2 años de edad, durante una reunión familiar, Tao le enseñó matemáticas e inglés a un niño de 5 años. Cuando su padre le preguntó cómo conocía los números y las letras, dijo que los había aprendido en Plaza Sésamo.
Además de inglés, Tao habla cantonés, pero no sabe escribir chino. A los 13 se convirtió en el ganador más joven de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, doctorado a los 20 años por la Universidad de Princeton. En la actualidad acumula más de 230 investigaciones a sus espaldas. Número 1. Grigori Perelman. Coeficiente intelectual 238. El genio ruso es la persona más inteligente del planeta. Fue campeón mundial de matemáticas en 1982 y resolvió uno de los 7 problemas matemáticos del milenio, la conjetura de Poincaré. En agosto del 2006 se le otorgó a Perelman la medalla Fields por sus contribuciones a la geometría y sus ideas revolucionarias en la estructura analítica y geométrica del flujo de Ricci. La medalla Fields es considerada el mayor honor que puede recibir un matemático. Sin embargo, él declinó tanto el premio como asistir al Congreso Internacional de Matemáticos. El 18 de marzo del 2010, el Instituto de Matemáticas Clay anunció que Perelman cumplió con los criterios para recibir el primer premio de los problemas del milenio de $1 millón por la resolución de la conjetura de Poincaré. Tras rechazar dicho premio, declaró: "No quiero estar expuesto como un animal en el zoológico. No soy un héroe de las matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por eso no quiero que todo el mundo me esté mirando". Cabe destacar que el coeficiente intelectual sirve como un indicador comparativo de inteligencia, pero no como una prueba infalible para medir la capacidad cognitiva. Investigadores de la Universidad de Western en Canadá, en colaboración con el Museo de Ciencia de Londres, desarrollaron un estudio para determinar si una cifra es capaz de representar las habilidades cognitivas. La conclusión fue que el coeficiente intelectual es dudoso, ya que solo tiene en cuenta una pequeña parte del conjunto de inteligencias humanas. Según el psicólogo Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, existen un total de 7 inteligencias diferentes y no todas son representadas en el test de coeficiente intelectual. Esto fue las 10 personas más inteligentes del mundo. Los documentalistas. Saludos especiales para Ana Vaga, Ulises Monroy Coria, Emanuel Tavares Barcenas y sus amigos, Joseph Gaines, Chris Mokun, Ángel Masba, Dios de la Muerte, Plan B, Arni Vargas y Ángel Suntasig.